buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando y en qué parte y rincón del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Como ya lo saben, el programa dedicado a la fotografía y en particular a la fotografía latinoamericana. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que por allí nos sigan, nos ubiquen, se enteren de con quién estamos conversando cada semana, qué viene cada mes. Este programa, los que ya han pasado y todos los que vienen, los vas a disfrutar, a escuchar a través de nuestra cuenta en YouTube. Estamos como Fotoconfede, y también en el canal de Spotify, también como Fotoconfede. Una entrevista cada semana, cada jueves un nuevo encuentro con fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica, y por allí se nos colean algunos invitados de Estados Unidos, de España, de Italia, de Alemania, etcétera. Mientras hablemos español, mientras nos podamos hacer entender, nos encontramos acá en el programa de Foto con Fede. Federico Muro, quien les habla, y en esta tarde de hoy, al momento de hacer la entrevista, nos subimos al avión y nos vamos al fin del mundo, como dicen por allí. Nos vamos para Argentina, nos vamos a Tierra del Fuego, donde está el último caminito, el último letrero que dice bienvenidos al final del mundo. No nos vamos al final, vamos a empezar esta charla, este programa en la tarde de hoy. No vamos a hablar directamente de fotografía, pero sí vamos a hablar de fotografía. A nuestros amigos productores, a nuestros amigos documentalistas, trabajadores con video, con audio, a nuestros amigos y amigas productoras, este programa les viene como anillo al dedo, porque hoy vamos a conversar con Nicolás De Luca. Él es argentino, está ya en Tierra del Fuego, es realizador audiovisual. Él, junto a Luján Agosti, fotógrafa también de ahí de Tierra del Fuego, estuvieron presentes en los más recientes premios POI LATAM, y estuvieron en la categoría de multimedia, estuvieron con trabajo destacado. Algo que nos llamó muchísimo la atención, el trabajo titulado Agua Negra. Con Nicolás vamos a estar charlando esta tarde de hoy. Nico, buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con vos. Y bueno, incorporar un poco de federalismo ahí desde el fin del mundo a todo el mundo, ¿no? Hemos tenido acá invitados interesantes, la verdad bastante llamativos. El fotógrafo que bajó al infierno, como él mismo, el fotógrafo del infierno, como se autodenomina él, un fotógrafo mexicano que trabaja mucho con fuegos artificiales allí en México, un trabajo muy interesante, muy espectacular. Y hoy nos vamos al final del mundo, hoy nos vamos a Tierra del Fuego. Siempre acá en el programa hablamos de fotografía en un 100%, los procesos que se va realizando a la hora de trabajar, cómo se abordan los temas, etc. Hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que se dedican al mundo del audiovisual, no directamente a la fotografía, ya tiene que ver más con audio, más con video, que si bien es familia de la fotografía, nace el mundo audiovisual, tiene mucho que ver con el mundo de la fotografía, pero no es fotografía directamente, son como primo hermanos, están allí, pero hoy tenemos un poco de las dos cosas, ¿no? Con este proyecto Agua Negra, un trabajo que han sabido realizar, trabajar y presentar, ¿no? Antes de entrar en el proyecto, siempre queremos conocer un poco a nuestros entrevistados. Sé que es un trabajo conjunto, estás vos y está Luján, que es la fotógrafa. Vos sos el realizador audiovisual, vos estás con toda la parte de video, etcétera, me imagino que de postproducción también, pero contanos un poco, ¿cómo empieza esta aventura de este proyecto Agua Negra y cómo empieza esta aventura del mundo audiovisual? Bueno, por un lado, bueno, la aventura empezó por la génesis en realidad de mí en términos audiovisuales. Bueno, yo soy realizador, bueno, nací acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y bueno, después fui a formar a Buenos Aires, estuve estudiando y trabajando muchos años allá en cine y televisión y demás, generando contenidos, filmando y haciendo proyectos. Bueno, pero después volví como a mis raíces y de acá, bueno, me surgió a mí la motivación de empezar a contar historias como fueguinas, digamos, desde acá. Y Agua Negra nace justamente a partir de una beca de National Geographic y de Climate Pledge,
donde con Luján, justamente la que mencionabas, la fotógrafa, se decidió abordar esta temática de las turberas, estos humedales que son tan importantes para la mitigación del cambio climático. Tierra del Fuego cuenta con un porcentaje de turberas enormes, de los más grandes de Latinoamérica, digamos. Es algo que uno sale, hay turberas en la ciudad, digamos, alrededor de la ciudad, a las afueras, digo, en toda la isla. Está Península Mitre, que justamente es uno de los lugares que abordamos en este proyecto transmedia, que es Agua Negra, que cuenta con kilómetros y kilómetros de turberas. Bueno, entonces, a partir de estar acá, y Luján ya venía incluso trabajando también con esta temática de turberas, digamos, en otros proyectos anteriores, surge esta oportunidad, y en la combinación, justamente lo que decía, nosotros lo que más nos gusta es la interdisciplina, fusionar, digamos, esas dos miradas que tenemos cada uno desde su profesión, digamos, porque se enriquecen mucho más así las historias, digamos, se hacen más dinámicas, se hacen más profundas, encontramos más capas de sentido, digamos, para trabajar. Entonces, desde esa fusión que nos gusta hacer ya en varios proyectos, surge y bueno, y disparado desde acá, ¿no? Porque la gemillita fueron las turberas fueguinas, como bien arranca el proyecto. Si uno ve el documental, arranca con una frase que está pensado y producido desde Tierra del Fuego, digamos, ¿no? Con estas turberas de acá nace como la semilla, y de ahí disparamos para el resto del mundo, porque lo que nos interesó contar un poco es cómo se vinculan las diferentes partes, las diferentes comunidades del mundo con estos humedales. Y en esta línea tenemos, bueno, en el proyecto, el norte, el sur, el este y el oeste, digamos, ¿no? Fuimos a filmar y a contar y a fotografiar, digamos, las historias de los samis en Finlandia, las historias de una comunidad de Indonesia vinculadas al purún, que es una vegetación que nace allá, las turberas tropicales, digamos, porque tenemos turberas de glaciar, que son las de acá, las del sur, que son, digamos, que devienen del retroceso de los glaciares y de las capas que se fueron acumulando abajo de los glaciares, y tenemos las turberas tropicales, que son codos de río que van formándose como pantanos, digamos, en el medio de la selva, que generan también esta acumulación de sedimentos que guardan mucha información. Entonces tenemos por un lado Indonesia, tenemos por el otro lado el Amazonas, en Perú, fuimos ahí a Madre de Dios también contando toda la historia de este lugar, y la del sur, justamente la de Tierra del Fuego, Península Mitre, que es en la punta de la isla, que tuvimos que ir navegando en velero. Entonces, a partir de este disparador de las turberas y estos humedales, que nosotros nos interesaba mucho esta temática, primero porque nos vinculamos mucho con estos humedales acá desde la isla y desde Tierra del Fuego, y segundo porque son humedales hasta ahora poco abordados, en general más bien descuidados, digamos, ¿no? Ahora se pusieron un poquito más de moda, vamos a decirlo, pero en general fueron por años y por años descuidados, porque en realidad son como pantanos, no tienen como al aspecto estético hegemónico, no son los más atractivos, pero nosotros la verdad que siempre nos parecieron como muy bellos, y encontramos como una belleza muy particular en las plantas que crecen ahí, en los microorganismos que tienen eso, en las capas de sedimento, en las aguas que acumulan, en su textura esponjosa y pantanosa y medio lunar, que cuando uno camina uno la puede sentir. Entonces, a partir de esa conexión que teníamos con estos humedales, dijimos, bueno, vamos a conectar, digamos, esta historia local, y empecemos a ver qué pasa en el resto del mundo también con estos humedales. Y así fue que, empezando a investigar, y en un desarrollo de investigación, bueno, empezamos a contar historias similares, o no tanto, pero siempre en un vínculo de una comunidad con un ecosistema similar en el resto del mundo. Y así fue que llegamos a las historias de los samis en Finlandia, a la historia de Menai Raya, en esta comunidad en Indonesia, que trabajan justamente, que viven sobre estos humedales, comen de estos humedales, los peces de estos humedales, que sacan esta vegetación que es el purún, que generan artesanías, y que su economía se basa en estas artesanías que generan estos tejidos, estas alfombras que tejen en base a esta vegetación que sacan de las turberas.
y la historia del Amazonas, donde en el caso del Amazonas tenemos estas turberas tropicales, que bueno, es una historia también de impacto. También en Indonesia hay impacto, pero acá, bueno, teníamos la historia de la minería ilegal, digamos, ¿no? Que está deforestando y drenando justamente las turberas, y estaba generando como desiertos en el medio de la selva amazónica, en lugares donde uno tenía que ver selva, nos encontrábamos con arena y desiertos y kilómetros de arena. Es algo que parecía hasta natural, porque veías tanta arena en parcelas tan grandes que decís, bueno, que parecen como que no es que eran unas porciones chicas, sino que te deslumbraba la magnitud de esas hectáreas deforestadas, y no, era la minería ilegal en busca del oro, digamos, ¿no? Este metal tan buscado o valorizado por una cuestión cultural, digamos, ¿no? Y también milenaria, porque convengamos que el oro, digo, de los incas, digamos, que buscaban oro, eran mineros también, digamos, pero que hoy en día terminó deforestando. Pero bueno, pero allí incluso en estos lugares donde habían historias por ahí tan devastadoras, encontrábamos historias positivas de minerías donde buscaban hacer una minería de mineros locales, perdón, que buscaban hacer una minería sustentable, digamos. Y bueno, y aprendimos, por ejemplo, en el caso del Amazonas, digamos, que a veces uno viene con esta mirada que dice, bueno, qué mal la minería ilegal, digamos, está como arruinando todo, pero te encontrás que a veces estas comunidades locales ya dependen, digamos, de estos sistemas económicos y estén hace años instalados, y empieza a entender que la solución no es, digamos, sacar esa minería o desarmar esta actividad minera, sino todo lo contrario, digamos, empezar a buscar una minería sustentable, digamos, ¿no? Que implica un trabajo o una intersección de miradas entre el Estado, el sector privado, los mineros locales, en busca de, digamos, de hacer una actividad con menos impacto, pero que no permita que, digamos, desaparezca todas las comunidades que se armaron alrededor en base a esta economía de la minería, digamos, ¿no? Pero bueno, eso fue como un resumen grande del proyecto. Lo interesante para mí de este proyecto es esto, de lo que vos decías al principio, ¿no? Esta mirada interdisciplinaria, perdón, que combina diferentes formatos y plataformas, ¿no? Por eso es un proyecto transmedia, y que lo pueden encontrar, digamos, tanto en la página web, donde tenemos una narrativa visual y tiene plasmado todas las investigaciones, como todas las partes del proyecto. El fotolibro, digamos, que justamente el fotolibro es hermoso, podés como abordar toda la historia, digamos, desde las fotos y las investigaciones que hicimos en un formato más de fotolibro. La película documental, digamos, que tiene como un abordaje audiovisual, pero siempre desde un trabajo como nos gusta a nosotros también, un poco plástico, juego con la fotografía, juego con la creación de una reconstrucción de ciertas escenas en base a la realidad también, para contar, siempre manteniendo como un vínculo con la información, y tratar de ser didáctico, porque lo que queríamos también, digo, que la estética no domine, sino también que la información esté clara en una temática tan importante y a veces tan compleja, digamos, ¿no? Y también el proyecto también cuenta con una serie de grabados que hizo Fábricas de Estampas, que los grabados son mapas conceptuales, digamos, donde hay elementos de todas las historias, y cada lugar. Finlandia tiene su mapa con sus elementos conceptuales, Indonesia tiene su mapa con sus elementos conceptuales, Tierra del Fuego y el Amazonas también, digamos, ¿no? Entonces, como que es un proyecto que tiene muchas aristas, y que donde también tratamos de involucrar a las personas, o en este caso artistas, porque hicimos un taller donde diferentes artistas del mundo vinculados también a la temática de las turberas dictaron como un taller donde se podían anotar artistas de todo el mundo y también trabajar proyectos artísticos en base a la misma temática, o sea, las turberas. Entonces se vio esa sinergia, y en ese cruce de miradas medio en diferentes partes como del mundo, y tratando de involucrar justamente a
nada, en este caso también artistas, para que participen y se sumen al proyecto. La verdad, una introducción bastante completa, ¿no? Despeja bastantes inquietudes con respecto a este proyecto, este trabajo. Me nace por allí como docente de lo que es el tema de la producción audiovisual. Me nace siempre la inquietud, algo que es base para todo proyecto audiovisual, para todo realizador audiovisual, es el trabajo de preproducción que se tiene que hacer, ¿no? Que es la base, que es tan importante como la misma ejecución del proyecto. Veo que es algo bastante amplio, ¿no? Visitaron 4 o 5 países, bueno, vamos a incluir a Argentina, anduvieron dando vuelta, también allí salieron y volvieron a Argentina, pero la selección de estos escenarios, más allá de Ushuaia, porque ustedes están ahí y es ahí donde parte la idea de este proyecto, de este trabajo, la selección de estos escenarios de cada país, cómo se hizo y más o menos por qué, porque tenían en ese proceso de investigación vieron que había relación con esos humedales, con el que ustedes tenían allí o con el que tienen allí en Ushuaia, o es algo que es mucho más complejo de lo que nosotros nos podemos imaginar. No, es bastante más complejo. De hecho, turberas hay en otras partes del mundo, también en Rusia, digamos, en África, tenemos en Okavango, digamos, con humedales muy grandes similares, digamos. Pero bueno, eso fue un trabajo también de investigación y también de llegada a las historias, ¿no? Empezar a investigar y ver qué nos interesaba de lo que había en cada lugar y que se podía vincular a lo que queríamos contar, digamos. Algunos lugares ningún lugar fue fácil llegar o entrar como a la historia, en todo caso, algunos fue más difícil que otro. Por ejemplo, en el caso de nosotros sabíamos un poco lo que queríamos decir, bueno, esto de los 4 puntos cardinales, de empezar a tener como estos 4 ejes del mundo, como para decir, bueno, de alguna manera no cubrimos el mundo ni cerca, pero sí tener esta perspectiva de decir que, bueno, tenemos más o menos en los 4 puntos. Entonces esa fue como la primera mirada o el primer eje para trabajar. A partir de ahí dijimos, bueno, por ejemplo, los países nórdicos, bueno, empecemos a buscar qué historias hay, y apareció la historia de los Sami, que es como muy popular, digamos, ese pueblo originario de allá, que está como muy activo todavía, y en ese caso, bueno, empezamos a investigar, pudimos entrar por la Universidad del Ártico, porque no fue fácil, la comunidad Sami, por ejemplo, fue una de las más difíciles, era una comunidad muy cerrada, digamos, justamente a estas miradas desde afuera, de que vengan a contar la historia de ellos desde afuera, por lo menos sentíamos que no estaban abiertos a eso, digamos. Entonces, en un trabajo, digo, de conexión con la Universidad yo también soy profesor audiovisual de la Universidad de Tierra del Fuego, y bueno, en un contacto con la Universidad del Ártico nos pudieron hacer un puente con una persona que estaba dentro de la comunidad, y esa persona, digo, a partir de eso se nos abrió como la puerta, pero nos costó llegar a abrir esa puerta, digamos. Y una vez que llegamos ahí adentro, bueno, incluso estando ahí con ellos, tampoco era no es que se abrían por completo y decían vengan, sino que bueno, esta es nuestra historia, nos fuimos conectando y pasaban los días, y la verdad que fuimos generando un re lindo vínculo, porque nos terminamos dando cuenta que tenemos muchísimas cosas similares entre Ushuaia y Nacala, Finlandia. Digo, casi te diría que está en el otro punto, pero si girás un poquito más volvemos a estar por acá. Entonces la geografía era muy similar, ellos tienen la tundra, digamos, pero la parte de la turba era muy similar, se tenía cosas que se emparentaban con lo nuestro, o cuando yo le contaba cómo era mi vida y que iba a la montaña a tal lugar y tal cosa, ellos lo podían como rápidamente vincular en base a su vida allá, porque teníamos cosas muy parecidas. Pero eso en el caso de Finlandia. Después, en el caso del Amazonas, pudimos entrar por un proyecto que ya estaba sucediendo, de unos científicos de National Geographic que estaban investigando justamente, entre otras cosas, las turberas del Amazonas, y nos pudimos como montar en el proyecto de ellos, digamos, y seguirlos, y poder ver su trabajo y filmarlo, y parte de las voces de los científicos de la historia del Amazonas y del documental
es ahí, las encontramos ahí, digamos. Hinsby, que es un especialista en turberas, fue uno de los que nos vislumbró y nos abrió un montón de como las puertas, y también con todo su conocimiento vinculado a las turberas tropicales y del mundo, digamos. Jennifer también es otra científica que estaba ahí, que justamente estaba trabajando este concepto de la minería sustentable, digamos, y cómo aportar, digamos, proyectos a las comunidades y a los estados locales para que puedan trabajar esta problemática del oro y de la minería ilegal. Entonces, en ese caso nos montamos desde ese lugar y pudimos conectar desde ahí. Y en el caso de Indonesia también teníamos la barrera idiomática, entonces, bueno, Luján investigando pudo llegar a esta historia, o accedió a la historia del Purún, que eran esta comunidad que había en Indonesia, que usaba justamente este junco que sale de la turbera para hacer artesanía y generar una economía sustentable, digamos, en base a la venta de estas artesanías que generaban. Y bueno, y llegando a través de una productora local de allá, que estaba en Jakarta, la contactamos, ella pudo ir hasta esta comunidad, abrió esa puerta, y cuando la verdad que fue un gran laburo de ella, porque cuando llegamos nos abrieron las puertas enormes en esa comunidad y fue muy lindo trabajar ahí. No sé, se sorprendían obviamente por ahí de nuestros rasgos, de nuestra forma, ¿no? Era como, éramos del otro mundo, de la otra parte del mundo, porque era la Indonesia, era en el sur de Sumatra, digamos, ¿no? De la isla de Sumatra, entonces era Indonesia bastante profunda, no era como una comunidad que estaba a mano o cerca de un centro turístico, por decirlo de alguna manera. Y gracias al laburo de esta productora pudimos llegar y adentrarnos muy bien y fuimos muy bien recibidos. Pero bueno, hay algo de eso que decís que es interesante, porque nosotros, si bien teníamos esas historias en rasgos generales, hay algo que, o por lo menos lo particular a mí, que lo que tiene el audiovisual es que, en este caso, que vos podés ir con una idea o trabajar con cierta investigación, pero cuando llegas a estos lugares la realidad manda, y es muy importante ahí tener los sentidos muy, muy abiertos para encontrar la historia, digamos, ¿no? Porque la historia vos vas con una idea o con un preconcepto, vamos a decirle, en base a una investigación, pero después allá la realidad es que pasan otras cosas, digamos, ¿no? Entonces es importante empezar ahí, estar como atentos para dónde gira la historia, ¿no? Claro. Más allá de lo que uno investigó, sino para estar atento a lo que está mandando ahí la historia en esa realidad, digamos, y empezar a poner el ojo donde realmente está el corazón de esa historia, digamos, ¿no? Y así fue en los 4 lugares, ¿no? Como en esta investigación previa en rasgos generales, pero después ir muy preparados para estar con los sentidos muy, muy, muy abiertos y muy atentos en cada lugar para encontrar la historia particular y cómo íbamos a armar y qué elementos nos iban a servir de cada lugar justamente para después armar la película, digamos, ¿no? Así que ese fue como un gran desafío, y el gran desafío también después viene en la postproducción, en el montaje, ¿no? Porque uno va tratando de registrar todo, pero en el montaje viene, digamos, la construcción narrativa de la historia final, digamos, es la reescritura del guión. Que no es fácil. Que no es fácil, porque estamos trabajando con la realidad, con el documental, digamos, ¿no? Entonces, vos podés pensar y escribirte el guión de hierro, lo que quieras, pero después lo que va a mandar es lo que va a estar pasando allá, digamos, ¿no? Entonces, y es importante entender eso, ¿no? No ir con una idea, sí investigar, sí preproducir, sí tener mucha información, empaparte de la información de la historia, porque eso te va a permitir también saber girar a dónde girar y no girar a un lugar en falso, pero también estar atento a lo que te está pasando ahí, digamos, que no te pasen cosas por delante porque pensando que iba por un lugar cuando en realidad está yendo por otro, digamos, ¿no? Entonces, en esa combinación de conocimiento y sensibilidad creo que es el punto justo. Y en nuestro caso, bueno, también la incorporación de otros elementos. Por ahí cuando queríamos
estábamos armando la peli y queríamos contar cosas que por ahí eran más abstractas, que a nosotros nos gusta jugar mucho con la narrativa, con la poesía, o tratar de encuentro entre la ciencia y la comunidad, ¿no? Porque en un punto hay veces que la ciencia utiliza términos como muy técnicos o muy duros, y a nosotros nos gusta deformar eso o transformarlo, digamos, en un lenguaje como mucho más poético para empezarle a encontrar esa magia que tiene la naturaleza y esa magia que tiene la ciencia, porque las dos cosas son tan mágicas y se interrelacionan entre ellas, y nosotros lo que tratamos siempre de encontrar la palabra justa y la imagen justa para que generar esa fusión, digamos, ¿no? Y ese es el laburo que tratamos de hacer, a veces con imágenes reales y otras veces construyendo sobre esa misma realidad para darle más fuerza, digamos, a la parte sensorial. Entre lo que fue la parte de preproducción más producción, más o menos qué tiempo estuvieron trabajando en este documental. Y mirá, arrancamos en el 2022, principios, y terminamos en el 2024, finales del 2024, digamos. Aproximadamente 3 años. Son 3 años. 3 años. Bien, y para un trabajo que dura, ahora cuando lo veamos, para quienes lo queramos disfrutar, ver y conocer, que también es la idea, ¿un trabajo de cuánto tiempo? Y en caso de la película tiene 1 hora 13, y después es esto que te digo, no es solo la película, es el fotolibro, es la página web, son los grabados, entonces tiene como muchas piezas y formatos, y eso fue un laburazo de todo el equipo, ¿no? Porque lo más lindo de esto es que estos proyectos no son de individuales, digamos, claro, ¿no? Sin el juego de todo, sin la cabeza y la magia o el aporte de todas las partes que están ahí como que pueden ver en los créditos del proyecto, digamos, esto no sería lo que es, digamos. Cada parte, cada área aportó un montón, digamos, desde los textos, desde la música, el diseño gráfico, los grabados, me parece que todo hace al proyecto, y fueron, sí, más de 3 años, digamos, ¿no? Porque principio, final del 2021 hasta el final del 2024, más de 3 años. Directamente, ¿cuántas personas están involucradas en este trabajo? Directamente. Y mira, ya te puedo decir un número aproximado. Y como 20 personas. Bien. Hacemos estas preguntas porque por allí hay personas que están en este mundo de la producción audiovisual y o porque están empezando, porque todavía están en medio de un proyecto, de un trabajo, y dicen, bueno, las cosas me cuestan a mí, ¿por qué me cuesta tanto? ¿O por qué no he podido terminar? ¿O están perdiendo por allí un poco el aliento porque si ya tengo un año con esto y no me sale? ¿O porque necesitaba un permiso y una simple firma en un papel me dio vuelta todo el proyecto? Porque a veces nos sucede que por un permiso tenemos que reestructurar todo, y entonces es bueno también conocer la experiencia de otros realizadores audiovisuales, de otros productores que ya han concretado su trabajo, pero que, miren, a nosotros pasamos por esto, no lo hicimos de la noche a la mañana, nada más en preproducción estuvimos, qué sé yo, 1 año pensando todo, armando todo, cuando fuimos a producir, otra historia, porque hay cosas que van pasando y hay que saberlas manejar, ¿no? Yo creo que en buena parte o en buena medida el éxito de una producción es cuando el equipo, sean 2, 3, 4, 10 personas, aprenden o tienen la habilidad para transformar esas cosas negativas en algo productivo dentro del proyecto, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Me parece que la creatividad, digamos, no solo tiene que estar aplicada, digamos, a la parte como estética y narrativa, sino a la parte de producción. Muchas veces las cosas no son como uno espera, y me parece que la clave es esa, no frustrarse y ver en la traba una oportunidad, porque muchas veces nos estaba pasando a nosotros, digo, o sea, queríamos ir
o a tal lugar y no entrábamos, ¿no? Digo, pues como te decía, llegar a Finlandia no era fácil, estuvimos trabados un tiempo largo, hasta que por charlar con una persona que se le ocurrió, che, ¿por qué no escriben acá? Y a veces eso es lo importante también, ¿no? De estos diálogos, estas charlas, escuchar a los demás, cómo resolvieron también sus problemas, porque digo, a veces de un diálogo que no te esperás, de una charla en un café o de una cerveza de por medio, se le ocurre algo, una idea que es entrar por otro lado. A veces uno está muy encasillado en mirar la cosa de una determinada manera y alguien viene con una idea sencilla, no es nada complejo, pero es solo que no la estabas viendo. Claro. Y vas por ese lado y se abre, digamos, ¿no? Pero me parece que es eso, no frustrarse. Y cuando uno está trabado, hablar con compañeros, hablar con colegas, transmitir como esta traba y comunicarse, porque creo que en esos diálogos, en esos intercambios, también aparecen nuevas oportunidades, nuevas herramientas que pueden destrabar la cosa. Pero tal cual como vos decís, me parece que no es eso, la creatividad tiene que estar aplicada en todos los aspectos, ¿no? Y hay veces, si hay que cambiar un poco la narrativa o la historia para que el proyecto salga, también tener esa cintura me parece importante, digamos, ¿no? Porque en definitiva los proyectos son los que se terminan, digamos, ¿no? Entonces, tener la mejor idea pero no concretarla, no sé a dónde te puede llevar. Y capaz que es la idea o el corazón de la idea, la mantenés, pero le das otra vueltita u otra forma. Yo creo que lo importante en el fondo es poder contar esa historia, que esa historia salga al mundo. Nosotros somos para los espectadores, para la gente nosotros somos comunicadores de alguna manera, ¿no? Entonces contamos historias, entonces necesitamos que esas historias lleguen, y para que esas historias lleguen, los proyectos se tienen como que realizar y terminar, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Te saco un poco del tema Aguas Negras, de este proyecto. Me voy un poco más al mundo audiovisual más genérico, ¿no? A eso que estamos viviendo hoy, que estamos viendo hoy, esa invasión de imágenes, de proyectos, que por ahí es como que cuesta trabajo ir digiriendo todo lo que hay, ¿no? Si entramos por las diferentes plataformas, puedo nombrar, qué sé yo, YouTube, y decir, bueno, hoy quiero ver algo de tal cosa, hago clic y me aparecen 50, 60, 100 videos, qué sé yo. Hay mucho para ver. Desde su punto de vista, tu experiencia, no solamente como realizador audiovisual, sino también como docente, buenísimo. Así de paso le estamos dando a la audiencia un plus también bastante desde un punto de vista académico, que también es necesario. No todo tiene que ser práctico. Hace falta el apoyo académico, hace falta el apoyo teórico de las cosas, ¿no? Porque si no, trabajar sobre una superficie sin base es muy peligroso. Ahí hay un gran margen de error. La producción audiovisual de hoy en día, hay mucho, y lamentablemente no todo es de buena calidad. Como consejo a estas generaciones que están trabajando hoy en día, a estas y a las que vienen o las que vienen de un poquito más atrás, ¿es más sano trabajar un proyecto desde nuestra mirada para nosotros como productores, o trabajar en un proyecto pensando en lo que va a decir el espectador o en lo que yo creo que él quiere ver? ¿Qué es lo más sano? No, es interesante tu pregunta, ¿no? Yo creo que para mí la clave está entre la motivación personal, la mirada singular en una estructura universal, digamos, ¿no? Muchas veces, según lo que uno quiere hacer, y también me parece que según dónde estás buscando tu fondo, si de pronto vos querés contar, digo, tu proyecto lo querés enmarcar en Amazon Prime o Netflix o lo que fuera, y la realidad que tu singularidad, tu mirada particular no va a interesar mucho, digamos. Acá va a importar lo que quieran las audiencias o las grandes masas. Ahora bien, hay otros lugares o otros fondos y fomentos, que por eso ahí empieza a jugar muy importante el rol del Estado y las políticas públicas fomentando, digamos, la industria audiovisual. Por eso, porque
¿cuál es el rol del Estado en estos casos? Es contar, digamos, o fomentar las historias que el mercado no está dispuesto a contar, digamos, ¿no? Por eso, ahí, cuando vienen estas luchas, cuando se empiezan a desarmar los institutos nacionales de fomento y audiovisuales, cuando vienen gobiernos que no apoyan, digamos, la cultura local, digamos, empiezan a pensar que la mirada que importa es de las grandes audiencias, y eso es el huevo o la gallina, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros a veces de chicos, si nos forman mirando Disney, y después nuestra expectativa va a ser esa, digamos, ver Disney, digamos, porque nos estructuraron el lenguaje audiovisual desde esa mirada, desde ese lugar, digamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a tener contenidos propios, mirada local, y empezamos a inundarnos de esos contenidos? Nosotros probablemente nos formateemos o entendamos que la forma de ver el mundo es a través de ese lenguaje audiovisual, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a jugar ese rol. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, para mí lo más importante, por lo menos para arrancar, digamos, después el trabajo te llevará donde tenga que llevar, pero es ser sincero con tu motivación personal, qué es la historia que vos querés contar, digamos, y desde ya trabajar de alguna manera para que esa historia tenga como un lenguaje más universal, para que obviamente no la entiendas vos solo, sino que le pueda llegar como a una cantidad de espectadores determinada, que puede ser un nicho pequeño, no importa, no tiene que ser grandes masas, pero creo que si vos estás como bien conectado con tu motivación, con tu historia, eso va a hacer que tu historia sea más rica, que crezca, que tenga como esa mirada singular, que es lo que va a diferenciar de todo este bagaje y marea de contenidos que están dando vueltas, digamos, ¿no? Porque si no, vamos a caer, digamos, de entrada en contar con una estructura y con un formato que lo estamos mirando en otro lugar, y que porque es más universal vamos a llegar, qué sé yo, o porque es más hegemónico vamos a llegar a una mayor audiencia, y creo que vamos a perder esa singularidad. Nosotros, me parece que como cineastas y realizadores latinoamericanos, que tenemos muchísimas historias por contar, y que tenemos que seguir contando nuestras historias desde acá, y que no vengan a contar desde afuera con ese ojo que por ahí que nos ponen, con una mirada que puede estar, digamos, no digo que no esté, pero a ver, ¿quién es más propio para contar nuestras historias que nosotros, digamos, que entender? Digo, sin ir más lejos, por ejemplo, yo soy de Ushuaia, soy de Tierra del Fuego, ¿no? Estuve ahora en la Antártida 2 meses filmando, en una base, en base Carlini, haciendo un trabajo, un proyecto científico y audiovisual. Y claro, y yo estoy muy conectado, digamos, sinceramente, con el frío, con la nieve, con el hielo. Soy de acá, soy del sur, soy del fin del mundo. Entonces, cuando yo estoy ahí, lo que me llama la atención no es lo que le llama por ahí la atención a la mayoría de los que estaban ahí, que eran de otros lugares, digamos, ¿no? Veían nevar, veían la nieve, y su ojo se iba hacia ahí. Y a mí no se me iba el ojo ahí. Claro. Se me iba el ojo a otras cosas que me sorprendían. Empezar a ver un hongo en la Antártida, empezar a ver vegetación en la Antártida, empezar a ver como un paisaje medio lunar cuando todos esperaban hielo y nieve, digamos. Mi mirada, trascendió, digamos, ese impacto primero por lo novedoso para los que no conocen toda esa sensación, y empezó a entrar en otra capa de sentido, digamos. Y yo creo que eso es lo interesante, digamos, me parece, para los realizadores latinoamericanos, digamos, que estamos como en esta parte como del mundo. Porque nosotros vamos a encontrar eso singular de cada lugar, eso singular de cada historia, y vamos a llegar como a una profundidad mucho mayor que no es esa primera capa, llegar a Ushuaia y ver las montañas, y todos hacen ese plano de la montaña de acá, plum, el Monte Olivia, porque es lo que primero llama la atención, que está re bien, pero probablemente nosotros que vivimos acá no nos metamos ahí, nos metamos en otros lugares y empecemos a entrar, digamos, y descubrir y mostrarle al mundo, digamos, otro tipo de historias que están circulando por acá, por ejemplo. ¿Hasta qué punto considerás vos que es positivo que hoy, con este mundo de la digitalización, de que todo el mundo pueda tener esa posibilidad de hacer proyectos audiovisuales? Digo audiovisuales como también es un canal que nosotros lo tenemos dedicado a la fotografía, pero vemos mucho fotógrafos que hacen proyectos personales, que la forma de dar a conocer Latinoamérica a través de proyectos fotográficos
le está dando un cambio a la visión que se tenía antes de Latinoamérica. Lo sumo ahora a los proyectos audiovisuales. Hay mucho contenido audiovisual, muchos videos, muchos documentales sobre Latinoamérica hechos por independientes, ¿no? Que están mostrando otra Latinoamérica a grandes rasgos, en todos los aspectos. ¿Hasta qué punto puede ser sano para Latinoamérica, desde tu punto de vista, que se enseñe tanto, que haya tanta información de Latinoamérica hoy en día? No, bueno, ahí, ahí yo te pregunto, ¿y qué tipo de, a qué te referís vos? ¿A qué tipo de información? O sea, porque para mí, que se cuenten las historias locales es como fundamental, digamos. Sean historias positivas o sean historias negativas, siempre desde la mirada, me parece, local, porque ahí es donde va a cambiar la óptica, digamos, ¿no? Y muchas veces, como yo lo que te decía, por ejemplo, si bien estamos en Latinoamérica y yo soy como de Argentina y fui a Perú y estuve filmando esta temática de la minería ilegal, que uno llega que dice, bueno, che, qué mal la minería ilegal, ¿no? O sea, el oro, están devastando todo, pero cuando llegás ahí y escuchás un poco y empezás a entender que te dicen, por eso es interesante esa historia, como una persona que vivía allá y te dice, no, pero guarda, porque a mí, la minería, digamos, es lo que me permitió a mi familia crecer, lo que me dejó a mí irme a estudiar, y yo soy bióloga gracias a la minería, y ahora como bióloga vuelvo a mi comunidad y quiero trabajar en una minería sustentable para remediar un poco todo esto que, sin querer o no, mi familia fue construyendo, pero es lo que me permitió a mí crecer, estudiar y formarme, y ahora tratar de cambiar las cosas, digamos, ¿no? Entonces, y si se desarma esta minería, con esta mirada de que está todo mal la minería, desaparece toda esta comunidad, porque hoy en día esta comunidad vive gracias a la minería, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la solución y la mirada desde afuera, en este caso, si bien es Latinoamérica y somos dos partes de Latinoamérica, decir, digo, voy y miro y esto y ir con esa mirada de que esto está mal porque está deforestando el Amazonas, que también es real, digamos, pero digo, ¿cuál es el equilibrio entre el punto justo, digamos, entre la minería, esa deforestación y la desaparición de una comunidad, digamos, ¿no? Entonces, en esa fusión, o cuando empiezan a aparecer estos proyectos que tratan de hacer convivir las dos problemáticas, vamos a decirle, me parece lo interesante, pero bueno, pero qué importante poder escuchar, ¿no? Y claro, poder saber que existe esa historia y esa mirada desde adentro, digamos, ¿no? Entonces, ahí esa información, cuando circula, digamos, decís, ojo, porque si no, desde Europa, vamos a decir desde Argentina, decir, che, qué mal la minería ilegal, está matando el Amazonas, pero no estoy en realidad teniendo en cuenta esas historias particulares que en realidad dependen de esos lugares, y la verdad que es una mirada muy corta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper importante que circulen las historias locales y que circule este tipo de información desde la mirada local, porque va a permitir de alguna manera como contrarrestar, digamos, ciertas opiniones o miradas como muy encasilladas con respecto a ciertas actividades que por ahí no es blanco ni negro, las cosas son muchas veces grises, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante que circulen historias personales, porque a veces de una historia personal, la historia de un archivo familiar, siempre está la parte universal, digamos, ¿no? Y las historias que llegan y que terminan de alguna manera ganando un premio en el Poi Latam o donde sean, es porque están tocando una temática universal, digamos, están hablando de la soberanía alimentaria, están hablando de una deforestación, o lo que fuera, digamos. En el fondo, esa historia particular está trabajando sobre una temática universal, y lo singular es la historia personal, digamos, pero cuando empezás a entender la historia de fondo, obviamente está esa historia universal que nos importa a todos, digamos, ¿no? En este momento, la producción individual, la producción independiente, vamos a llamarlo así, le está haciendo sombra a las grandes productoras, a esos medios, como se los cataloga hoy, hegemónicos, donde
las grandes productoras nos ponían 2, 3 temas y es lo que ellos decían y punto. Hoy en día esas productoras como que han tenido que entender que la vuelta ya no es por allí, que ya la gente tiene otra visión, que se está reeducando al espectador a través de estas producciones independientes bien hechas, bien elaboradas, que es importante recalcarlo, ¿no? ¿Sentís que se le está empezando a hacer sombra a las grandes productoras? Mirá, también está súper interesante eso que planteas. Yo creo que con la digitalización, la aparición de estas plataformas, las redes sociales y demás, empezó a ser como, obviamente, toda esta capa que antes el universo del cine y de la televisión era como un lugar de difícil acceso, digamos, ¿no? Uno por ahí sabía que entraba a estudiar cine o TV y que las posibilidades de entrar en la industria eran como muy acotadas, digamos, ¿no? Había como un sector mainstream donde, bueno, llegaban algunos pocos. Hoy eso un poco cambió. Hay una fuerza desde abajo, digamos, donde un montón de productores de contenidos, productores independientes, empiezan a generar y a mostrar su historia y empieza a convivir esos dos universos, porque el mainstream sigue estando, la industria fuerte sigue estando, y con el mismo poder económico, digamos, ¿no? No es que son débiles, son las historias que más se cuentan, no están perdiendo competitividad. Pero empiezan a aparecer las otras historias, digamos, que empiezan también a merodear por ahí y empiezan a encontrar su nicho, digamos. Lo que pasa hoy en día, y yo pienso, es que sí se empezó a diversificar mucho como la audiencia y empieza a haber nichos cada vez más chiquitos. Entonces vos por ahí contás tu historia y le va a llegar a un grupo de personas y podés llegar a ese grupo de personas, digamos, ¿no? Como moviéndote un poco, entendiendo bien como haciendo una campaña acorde, creo que podés llegar a ese nichito. No será una masa gigante, no importa, pero llegás, digamos, ¿no? Y esa posibilidad está. Me parece que como productores independientes está bueno tratar de verlo así, y es lo que vos decís también, ¿no? Sin perder la calidad, sin perder la narrativa, porque eso, en definitiva, hay algo que es indiscutible, que se volvió justamente un universo un mundo lleno de imágenes y de sonidos, digamos, donde abundan los contenidos, y la realidad es que si uno no entiende eso, no puede encontrarle la vuelta de tuerca a la historia para que se entienda y se vea bien y impacte de alguna manera, y probablemente no lleguemos a pocas personas, digamos. Pero si uno le encuentra esa vueltita, singular, particular, no importa cómo, pero le encuentra una vuelta, creo que tiene la posibilidad de llegar como a una audiencia que por ahí es la audiencia que vos buscas en tu proyecto, ni más ni menos, y no tiene que ser algo súper masivo, digamos, ¿no? Pero sí creo que está esa oportunidad, que hoy en día hay mucho contenido dando vuelta y que la gente está consumiendo muchos contenidos, pero también creo que la industria, el mainstream establecido, se diversificó un poco se dividió un poquito, pero sigue teniendo el mismo poder, digamos. Las historias que más circulan en el mundo vienen de ahí, digamos, porque en el fondo es el mismo, o sea, el dinero mueve. Si vos tenés más plata, haces circular mucho más las historias, digamos, eso es innegable. O sea, no es que se equiparó, no se equiparó, ni cerca que se equiparó. En todo caso, hay más nichos. Yo creo que antes estaba muy sectorizado, digamos, uno iba al cine y miraba en la sala de cine, uno en la tele miraba las historias de la tele, digamos, serie, telenovela o lo que noticiero, y en el cine iba a ver películas, y hoy ese nicho está diversificado, digamos, ¿no? Tenés muchas formas de acceder a los contenidos, y ahí está la habilidad de los productores independientes de decir, che, yo voy a apuntar acá, voy a contar una buena historia y voy a ir por este lado, y voy a llegar a esta gente, y yo creo que ahí está, como me parece, la ventaja, ¿no? No tratar de llegar, o sí, ¿por qué no? Más adelante, si uno quiere ir por lo masivo, también está re bien y está la posibilidad, digo, se puede hacer, digamos, ¿no? Es re viable. Lo que digo es que si vos querés trabajar sobre un nicho, está el caminito, digamos, me parece que se puede lograr.
Nicolás, es fácil sentarse a dar una entrevista así como esta, de decir, bueno, mi proyecto fue este, pensamos en este, hicimos esto, llegamos a esto. Es muy fácil cuando ya tenés todo, desde todo armado, preproducción, producción, postproducción, etcétera. Los reconocimientos, que en cosas como este siempre digo, son muy bien recibidos porque permiten seguir trabajando en este tipo de proyectos e incluso de animarse después a hacer cosas un poquito más arriesgadas, ¿no? Porque nos dan ese valor, ese incentivo que necesitamos, que no siempre tiene que ser económico. Lo económico sirve, pero a veces también necesitamos ese empuje emocional. Eso es muy fácil. Ahora yo digo, ¿de dónde saca un productor audiovisual? Y esto es como pregunta tipo, qué sé yo, tipo examen para un estudiante. ¿De dónde saca el productor o de dónde debería sacar el productor las ideas? ¿Cómo vienen esas ideas? ¿Qué recomendación le podés dar a la audiencia en este momento que está allí, que dice, estoy sentado y estoy congelado, no sé qué proyecto hacer, quiero hacer algo o necesito hacer algo, pero no me viene nada a la cabeza? ¿De dónde viene esa inspiración, esa musa? No, mirá, hoy estamos muy contaminados por el dispositivo, por el celular, y creo que eso hay que entenderlo muy bien, digamos, porque eso no nos está haciendo tan bien, creo yo, de alguna manera, si uno no lo sabe manejar, digamos. Entonces, a veces uno cree que es un mecanismo para llegar a una idea o llegar a algo, y yo creo que es totalmente lo opuesto a llegar como a una idea o a destrabarse, es quedarse adentro buscando en Instagram, buscando en cualquier red social algo que dispare. Sino todo lo contrario, me parece que la forma de iluminarte, de llegar como a las historias, es saliendo, es recorriendo tu territorio, es saliendo a explorar, es saliendo a vincularte con las personas, es teniendo una charla como esta, es teniendo una charla en un café, es juntarte, digamos, es ir a un festival. Los festivales de cine son, por ejemplo, puntos de encuentro muy interesantes, digamos, donde vos no solo ves las historias de otras personas, digamos, que están trabajando por ahí en temáticas similares o no, sino que también son puntos de encuentro donde tomás una cerveza, compartís algo, intercambiás un montón de miradas y opiniones que te abren un montón de caminos. Ni hablar la lectura, ¿no? Espacios de lectura, irte como a una biblioteca y ver qué se está escribiendo, cuáles son los libros nuevos sobre las temáticas que a uno lo interpelan, digamos, ¿no? Las universidades. Las charlas que se dan en las universidades, a veces hay que salir del nicho, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno estudia audiovisual, no, voy a escuchar la charla del director. No sé, o sea, puede ser, pero a mí a veces me interesa más una charla de un científico que está hablando sobre, no sé, turbera, vamos a decirle, o sobre microplásticos y ver qué está pasando en el mundo con ese tema, o sobre plantas extremas. Me despiertan más a veces ideas que una charla de alguien afín a mi profesión, digamos, ¿no? Entonces, salir de la caja también, empezar a decir, che, hay una exposición de fotos sobre tal cosa, o una charla sobre tal temática que no tiene nada que ver, ni siquiera por ahí con las ideas que tengo en mente, pero probablemente, digamos, algo que te dice esa charla, alguna foto que te muestra, algo te despierta, y esa conexión, digo, nuestro trabajo, en definitiva, muchas veces es asociar ideas que no están muy conectadas y nosotros encontrarle ese puente. Y cuando encontrás ese puente entre dos conceptos que no están conectados, ahí nace una historia, me parece. Y eso se logra justamente, me parece, que yendo a lugares a moverte, hay que moverse, no quedarse ni en tu casa, o si estás estudiando no quedarte solo en la universidad, sino salir, conectarte con las exposiciones, conectarte con la lectura, conectarte con los festivales. Los festivales son hiper importantes, digamos, en ese sentido. No solo festivales audiovisuales, de fotografía, arte, ir a ver una exposición artística, digamos. En mi caso, porque yo, por ejemplo, trabajo mucho también con científicos y eso, entonces yo de pronto voy a una charla, a un congreso científico, que no tiene nada que ver con lo mío, pero escucho y algo me aparece, de pronto se me despierta una idea en base a eso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la forma de cuando uno está trabado, es, bueno, movilizar y mover el cuerpo, ¿viste? También
hay veces que salir, que los estímulos visuales vengan desde otro lugar, o moverte, si uno está en una gran ciudad, irse un poco al bosque, al campo, a la montaña, eso también hace bajar y mover las ideas, y creo que a partir de, como yo creo, de esos movimientos las cosas salen. Interesante la verdad. Coincidimos en muchos aspectos con lo que normalmente suelo recomendar y suelo trabajar en clase, ¿no? Porque realmente es así. A veces uno dice, bueno, seré yo solo que lo veo así, es una visión muy unipersonal, pero bueno, afortunadamente no es así, y hay gente con más experiencia que está dentro directamente del área audiovisual que también dice lo mismo, y eso nos alegra. Hiciste un comentario que me abrió la puerta para la última pregunta, y yo creo que es la pregunta para cerrar, que tiene que ver directamente con el programa. Hablaste de fotografía. Este es un proyecto que, si bien es audiovisual, tiene que ver, o también integraron la parte de fotografía. Lamentablemente no tenemos a Luján, la fotógrafa, acá en este proyecto, pero también es interesante la visión de un realizador audiovisual que no es fotógrafo directamente, pero que trabajó con fotografía en este proyecto. Ese matrimonio entre el video y la fotografía para marcarlos bien. Hoy en día se está trabajando mucho con fotografía y video. Antes el fotógrafo era solo fotógrafo y el videógrafo era solo videógrafo. Hoy lo llamamos realizador audiovisual y junta las dos cosas. Es un arte también bastante complejo. No es fácil contar una historia, narrar algo a través de video y fotografía. Tiene que haber una coherencia en imágenes bastante clara, ¿no? Eso no se logra de la noche a la mañana, no es sentarse y editar así en la computadora con el mejor programa de edición o el más caro, como a veces uno piensa, y sale solo. Desde tu punto de vista, esa conexión que hicieron entre video y fotografía, ese matrimonio, ¿qué tan positivo les resultó? ¿Cuál fue ese aporte que les hizo la fotografía a su proyecto? ¿O qué por allí no les resultó? Porque también uno dice, bueno, teníamos la idea de que con fotografía podíamos aclarar o podríamos mejorar este lenguaje, y resulta que nos faltó. ¿Cómo fue esa experiencia de la fotografía y el video? Bueno, a mí en lo personal, bueno, trabajar con Luján me encanta porque hace unas fotos increíbles, digamos, me parece como brillante su manera de mirar el mundo a través de la fotografía. Y creo que nosotros, hay algo de lo que estás planteando que me vuelve a algo que charlamos más temprano, que es esto de preproducción, de pensar, digamos, ante la idea, digamos, y decir, bueno, y en este caso nosotros muchas veces, de hecho, hacemos eso, digamos, y tenemos un corto que se llama La noche y las tormentas, donde jugamos con luces, filmamos, es no ficción le decimos, ¿no? Porque juega entre la ficción y la realidad y lo experimental, pero necesitamos, ahí trabajamos una planificación, digamos, previa, donde cómo conectar la fotografía, lo que íbamos a filmar después, y cuál iba a ser el hilo estético narrativo que iba a conectar la foto, digamos, con lo filmado. Y en este caso fue como, por ejemplo, la iluminación, digamos, ¿no? Porque es tal cual decís, si vos eso no lo pensás de antemano muchas veces, y querés conectarlo después, y va a estar medio forzado, o muy agarrado como de los pelos, qué sé yo, digamos, va a estar ahí como tensionado. En cambio, vos cuando eso, si se te ocurre antes, o tenés la posibilidad de planearlo antes, esa convivencia entre la fotografía y lo audiovisual puede ser mágica, tiene un potencial enorme. A mí, en lo personal, me encanta incluir fotografías porque son espacios a veces de contemplación, digamos, ¿no? Porque si hay algo lindo, digamos, yo creo que lo más particular que tiene el audiovisual es el tiempo, digamos, ¿no? Digamos, porque vos podés tener películas sin sonido, vos podés tener incluso narrativas sonoras sin imagen, vos tenés películas en blanco y negro, pero hay algo, lo que siempre vas a tener en un proyecto audiovisual es el avance del tiempo, digamos, ¿no? Y en ese avance del tiempo, digamos, la fotografía empieza a tener como un rol como especial, ¿no? Donde empezás a tener como una imagen fija, pero que le empezás a dar vida desde lo sonoro, digamos, que empieza a hablar desde lo sonoro, pero con la potencia de lo estático. Uno cuando la foto
lo que tiene para mí de brillante, que es mucho más detallista, porque es fija, vos tenés la posibilidad de analizar todo el cuadro de la escena, digamos, empezar a ver qué pasa acá, qué pasa en todos los puntos de la imagen. Eso le da otro detallismo y otra fuerza, y a su vez si vos a eso le sumás lo sonoro, o incluso lo haces convivir, digamos, con un video, digamos, empieza como a generar una nueva capa de sentido que puede profundizar mucho más la historia, digamos, o por lo menos generar pausas narrativas, disociaciones narrativas que salen del estilo que venías manejando en la historia, y eso me parece súper interesante. Me parece que esa combinación y la interdisciplina me parece brillante, me parece que es, o por lo menos donde más nos gusta trabajar, como a mí y a nosotros, digamos, en la productora, digamos, es combinar eso, ¿no? Donde tenés la mirada de un fotógrafo o fotógrafa, diseñador, diseñadora gráfica, un artista visual, y en esa convivencia me parece que salen como proyectos mucho más ricos, con más capas de sentido. Eso me parece súper interesante, pero yo creo que indefectiblemente, o por lo menos en mi caso, la fotografía combinado con el audiovisual se potencia. Bien, me gusta esa respuesta porque le damos un plus adicional también a la fotografía dentro del mundo del video, del audiovisual, ¿no? Es un matrimonio que se la lleva muy bien y eso nos agrada, nos enorgullece mucho. Nicolás, ¿qué es lo que viene para el resto del año? ¿Qué proyectos tienen pendientes por allí? Ya vamos a invitar a la audiencia a que visiten este trabajo Agua Negra. Ya nos vas a decir las redes, la página web, todo para que la gente entre, vea, consulte, lo analice y por qué no después te lo comente, porque para el realizador audiovisual es muy importante la devolución de los trabajos, ¿no? Decir qué piensa la audiencia, qué pareció. Por allí se le suma alguien más al proyecto, no sabemos, o consiguen un financiamiento especial para una segunda etapa de este proyecto. No sabemos del otro lado quién nos esté escuchando, siempre lo decimos, hay alguien por allí igual de locos que nosotros o un poquito más y dice, a mí me gusta eso, los voy a apoyar, los voy a invitar que vengan, qué sé yo, a mi región, porque acá también tenemos humedales y yo vi el documental, no son las mismas características, pero es un humedal y los invita, no sé, hay de todo en el mundo y hay para todos. Pero a ver, ¿con qué es lo que sigue? Este es un proyecto ya cerrado, tiene continuidad, hay algo nuevo en el medio, ¿con qué cerramos? No, mirá, no es un proyecto cerrado ni mucho menos, justamente nosotros cuando entras a la página aguanegra.org es un mapa, digamos, donde tenemos estos 4 puntos marcados, pero obviamente nuestro deseo y nuestro objetivo es poder seguir mapeando, vamos a decirle, estos humedales en el resto del mundo. Así que obviamente estamos buscando, tratando de presentar, cuando hay alguna convocatoria donde nos permita ampliar, digamos, estas ubicaciones, nos presentamos, ya nos presentamos a una, vamos a ver si nos presentaremos a más, con la idea de sumar más como comunidades que puedan enriquecer, digamos, este portal que generan las turberas, digamos, ¿no? Y el agua negra vinculada a este humedal. Así que estamos como en ese camino con Agua Negra. Yo creo que como al ser un proyecto transmedia, lo que te permite es eso, seguir sumando piezas, seguir sumando diferentes como formatos, lo que fuera, pues las próximas historias pueden llegar a ser en un formato corto audiovisual, por ahí no una película, incorporarse a la página web en formato de narrativa fotográfica, visual, investigación, digo, eso es lo lindo de este proyecto, que es como muy versátil y es fácil hacerlo crecer, a diferencia por ahí de una peli, ¿no? Que una peli arranca y termina y hacerla crecer, digamos, ya está, en todo caso haces una segunda película, digo, y en este caso si uno quisiera hacer, también es un próximo corto, una próxima película dentro del proyecto, pero al tener hacer transmedia te permite, digamos, también incorporar otros formatos, un próximo fotolibro y demás, que me parece que es lo más interesante de este proyecto, esa versatilidad para seguir sumando historias sobre turberas y estos humedales vinculadas a comunidades del mundo. Bien, ¿y por dónde podemos, la audiencia, por dónde puede entrar, por qué canal, por qué medio puede entrar primero a ver el documental Agua Negra, la página por donde los pueden contactar para lo que sea que la gente quiera conversar con ustedes,
invitarlos, formar parte de algo, lo que comentábamos recién. ¿Por qué medio se comunica la gente con ustedes? Bueno, nosotros, la página del proyecto, para que la visiten, es aguanegra.org. Después están nuestras redes sociales de Luca Nico en Instagram y Luján AG en Instagram también. Y tenemos la productora que es Canelo Estudio, que el mail es caneloestudio@gmail. También tenemos el Instagram que es @caneloestudio. Y yo creo que ahí, en ese universo, ya tenemos la página también de la productora, caneloestudio.ar. Digamos, ahí creo que pueden encontrarnos a nosotros, a nuestros proyectos, nuestros avances, y bueno, y no solo tenemos proyectos que no solo están vinculados digamos, a estos humedales, sino hay cosas que están por venir, como esta peli que mencionaba sobre la Antártida, y otros proyectos que están ahí como en carpeta también. Buenísimo, y ya desde ahora te digo, ya te tenemos en agenda, los tenemos, mejor dicho, en agenda. Así que vamos a estar pendientes no solamente de este trabajo, sino de todo lo que están preparando por allí. Así que en cualquier momento nos volvemos a encontrar, volvemos a conversar sobre todo esto que están trabajando, porque es lo importante, es darle continuidad a las cosas, no hacer un primer encuentro y chao. Nosotros siempre estamos pendientes de nuestros invitados, de los proyectos que están haciendo, así que en cualquier momento, o de acá para allá, o si no, de allá para acá, con todo gusto las puertas abiertas cuando quieran compartir algo nuevo, un logro, qué sé yo, logramos el proyecto, estamos trabajando en esto nuevo, la difusión que sea necesaria, las puertas abiertas del programa para ello. Así que le deseamos la mejor de la suerte, muchas felicitaciones por este reconocimiento. No es un primer lugar, es un reconocimiento que sirve para abrir puertas y, como en este caso, para proyectarlo, ¿no? El canal se escucha en muchos sitios, de repente con que la gente se entere lo que se está haciendo es importante, y también si alguien desea participar de esto, colaborar, ayudarlos, bienvenido sea, qué mejor que eso. Así que Nicolás, bueno, las puertas abiertas del programa para cuando lo necesiten. Muchísimas felicitaciones y esperamos encontrarnos en cualquier momento. Ay, ojalá, desde ya, muchas gracias por la invitación, estuvo hermosa, me parece la charla, súper interesante. Y hago una aclaración más, la peli Agua Negra está ahora circulando en festivales, digamos, ¿no? Así que este año está circulando en festivales, y el año que viene también, y después veremos cómo queda como liberada o qué formas hay para que se pueda acceder, pero está haciendo este circuito de festivales, así que... todavía no lo tenemos ahí disponible en algún canal público para entrar y verlo. Todavía no, todavía bueno. no. Entonces, bueno, el compromiso, me avisas, así después nosotros lo anunciamos por allí en cualquier programa. Miren, el documental, vayan y véanlo porque vale la pena. Así que ya te comprometemos públicamente. Bueno, gracias. Y esto, como me parece importante, porque si uno la quiere ver, que se acerque a un festival, que está en diferentes partes, todavía, estamos presentando a varios festivales en todo el mundo, entonces si de pronto está, y acercarte a ese festival, vincularte, digamos, no solo con Agua Negra, con el resto de las películas, me parece que son espacios importantes, y también dejar ese espacio, justamente la idea es eso, también dejar la peli y esos espacios para fomentar esos espacios, digamos, ¿no? Que es un poco el objetivo, o esta instancia. Después sí, obviamente, después de una etapa, un tiempito donde está circulando por eso, ya pasar a otra forma de difusión. Pero en este momento estar ahí. Así que bueno, muchas gracias, Fede, por la invitación, muy, muy interesante me pareció la charla, tus preguntas, todo, así que muy ameno todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, y bueno, desde ya voy a tratar de contactar a Luján para que me hable desde el punto de vista de ella, de la fotografía, ese trabajo, ese fotolibro que tiene relación con todo esto, para que nos dé también su visión desde el punto de vista de la fotografía. Así que por allí de repente le tocamos la puerta a Luján para ver cuándo podemos charlar con ella, que también forma parte, porque dijimos Nicolás de Luca en el proyecto, pero está dúo con Luján Agosti, que es la fotógrafa que forma parte de este proyecto, ¿no? Como los otros 18, 19 personas que también están incluidos allí. Así que bueno, en cualquier momento nos encontramos con Luján. Avisale, mira Luján, hacete una agenda por allí para charlar con Fede, para hablar de fotografía y de este proyecto. Un poquito más de publicidad para el proyecto. El primer quédate tranquilo y seguro encantada. Dale, buenísimo. Ella, y vas a tener
estaría buenísimo tener toda esa mirada también para complementar, digamos, Claro las que dos sí, miradas. claro que sí. Bueno, Nicolás, que sigan los éxitos, que sigan las ideas, que sigan los proyectos. Nos encontramos próximamente. Feliz fin de semana y lo que resta del año, que sea lo mejor posible. Sabemos que las cosas por allá no están del todo lo mejor, pero esperemos que las cosas se enderecen un poco para bienestar de todos. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias, Fede, seguimos ahí en contacto. Un abrazo enorme. Bien, conversábamos con Nicolás De Luca, argentino de Ushuaia, radicado en Tierra del Fuego. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, sus anécdotas, sus preguntas, para que se enteren qué es lo que estamos haciendo semana tras semana, mes a mes. Fotoconfede en YouTube y en Spotify para que escuches este programa, los que ya han pasado y todo lo que viene. Una entrevista cada semana, invitado o invitada relacionado al mundo de la fotografía, y ahora le sumamos también personajes relacionados al mundo del mundo audiovisual, de la producción audiovisual, de los creadores de contenido audiovisual, porque no está relacionado con fotografía, así que bienvenidos sean. Ya lo saben, Fotoconfede, un programa cada semana hablando siempre de este mundo tan apasionante como es la fotografía. Nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.